En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta noche por permitirnos reunirnos nuevamente. Queremos ofrecerte este nuevo libro que estamos empezando para que podamos aprender muchísimo de ti, Padre Celestial. Queremos darte gracias, Todopoderoso, por la vida, por nuestro cuerpo, nuestra salud, por nuestro alimento diario, por todo lo que nos das, Señor, en nuestra vida. Gracias, Todopoderoso y Eterno. En esta noche queremos poner en tus manos la vida de todos nuestros seres queridos y pedirte perdón por todos nuestros pecados. Señor, hemos pecado contra ti de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Hemos deseado cosas, Señor, que no son agradables a ti. Hemos dicho palabras que no son buenas delante de ti, Señor. Perdónanos y llénanos de tu Espíritu para que cada día seamos mejores, Todopoderoso. Señor Jesucristo, en esta noche queremos darte gloria, alabanza y decirte que estamos aquí presentes para escucharte, Maestro, para oírte, Señor. Gracias por interceder, por mediar por nuestra salvación, como el único mediador de nuestra salvación, Señor Todopoderoso. Te pedimos a ti que nos envíes el Espíritu Santo para que sea el Espíritu Divino quien nos guíe en este estudio, sea Él el que hable a través de tu palabra. A la Santísima Virgen María también le pedimos que nos acompañe en esta noche y nos proteja con su manto sagrado, que nos cubra de esas flechas incendiarias del maligno. A los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael también les pedimos la protección en esta noche para que podamos entonces hacer el estudio con tranquilidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 1 del primer libro de Samuel. Dios concede un hijo a Ana. En un lugar de los montes de Efraín, llamado Ramá, vivía un hombre de la familia de Suf, cuyo nombre era Elcaná. Era hijo de Jeroham y nieto de Elihu. Su bisabuelo fue Tohu, hijo de Suf, que pertenecía a la tribu de Efraín. Elcaná tenía 2 esposas. Una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía Elcaná de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Allí había 2 hijos del sacerdote Elí, llamados Hofni y Finés, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando Elcaná ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Peniná y a todos los hijos e hijas de ella, pero a Ana le daba una ración especial, porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por esto Peniná, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor le había hecho estéril. Cada año, cuando iban al templo del Señor, Peniná la molestaba de este modo. Por eso Ana lloraba y no comía.
Entonces le decía Elcaná, su marido: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón, cerca de la puerta de la entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor. Y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. Y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en la boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer, y nunca más volvió a estar triste. A la mañana siguiente madrugaron, y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Después Elcaná se unió con su esposa Ana, y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así, Ana quedó embarazada, y cuando se cumplió el tiempo, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Luego fue Elcaná con toda su familia a Silo para cumplir su promesa y ofrecer el sacrificio anual. Pero Ana no fue, porque le dijo a su marido: no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor, y se quedará ya para siempre. Elcaná, su marido, le respondió: haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado y que el Señor cumpla su promesa. Así, ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y cuando le quitó el pecho, y siendo todavía él un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó 3 becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron al niño a Elí. Y Ana le dijo: perdone usted, Señor, pero tan cierto como que usted vive, es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí, cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo, y Él me lo concedió. Yo, por mi parte, lo he dedicado al Señor, y mientras viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente
delante del Señor. Palabra de Dios. El capítulo número 1 del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, empieza la historia del primer profeta de Israel. Venimos de la liberación de los patriarcas, de Moisés, de Josué, de un periodo de jueces, ¿verdad? Que eran héroes temporales que surgían para poder salvar y rescatar y liberar al pueblo de Israel de sus enemigos. Luego pasamos por la historia de Ruth, que se ubica en Belén de Judea, dándonos aquí una pieza de este entramado que vamos a ir desarrollando en este libro, que es la monarquía de Israel. Quiero decir que con Samuel se inicia la era, la época de los profetas del Antiguo Testamento, que va a cerrarse con la muerte de Juan el Bautista. La era profética de Israel, la era de los profetas del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, inicia con este niño bendecido, con este niño dado por Dios, que surge en un contexto de un hombre que adora a Dios, que un hombre que tiene la costumbre de obedecer a Dios, pero que en su tiempo y en su cultura estaba permitida la poligamia, aunque no era el modelo ideal de Dios. Tenemos a Elcaná, que es levita, aunque tiene una descendencia y vive en una ciudad de Efraín. Elcaná tiene la costumbre de obedecer el mandamiento de Dios, de ir a adorarlo en el lugar donde Dios había establecido en esos tiempos. Estamos entonces en una época donde todavía está surgiendo o todavía se está implementando los jueces de Israel. Y vemos por ejemplo que Samuel va a ser el primero de los profetas de Israel, pero también va a ser el último de los jueces, antes de que se establezca la monarquía de Israel con Saúl, de la tribu de Benjamín. Fíjense cómo va todo entrelazado. Vemos cómo los últimos capítulos de los jueces, del libro de los jueces, termina con la casi extinción de la tribu de Benjamín. Saltamos a Ruth, que nos entrega el componente de los ancestros del rey David. David surge de Ruth y de Boz de una manera piadosa y por voluntad de Dios. Y ahora se nos presenta el profeta que va a consagrar y que va a iniciar por parte de Dios la era monárquica del pueblo de Israel, de la antigua alianza, del antiguo Israel, del antiguo testamento, de la alianza del monte Sinaí. Y vemos cómo este hombre con estas dos esposas, por eso es que Dios le dio al hombre una sola esposa, no dos, porque las mujeres no pueden convivir ni compartir esposo. Y vemos cómo Peniná se burla y vive humillando a Ana porque ésta no puede tener hijos. Lo que no sabe Peniná en su pensamiento cree que ella es la bendecida por Dios. Pero es que muchas veces los caminos de Dios son misteriosos y son santos y son benditos. Dios tenía preparado el vientre de Ana para que a través de él viniera su primer profeta. Viniera un hombre grande, viniera un hombre que iba a marcar la historia de Israel como lo fue el profeta Samuel. Miren qué bendito es Dios. Y nos cuenta la historia del primer capítulo
que cada vez que subían a Silo a adorar a Dios, Elcaná, sus esposas y sus hijos, Ana no adoraba a Dios. Ana no comía, aunque recibía una doble ración de alimento por parte de Elcaná. Elcaná no entendía la necesidad que tenía Ana de ser madre. Y por eso es que le expresa y no entiende su tristeza, no entiende su vacío, ¿ya? Más que todo su vacío existencial. Y en uno de estos momentos de estar visitando al Señor para adorarlo, porque Elcaná era un buen hombre, un hombre justo, aunque tuviera 2 esposas, Elcaná trataba de compensar a su manera, a manera humana, la necesidad y el vacío de Ana. Pero quien iba realmente a llenar ese vacío iba a ser Dios, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a los que ellos iban a adorar cada año. Y ahí podemos ver cómo otra mujer valiosa, humilde, de espíritu, como lo vimos con Ruth, llama la atención de Dios. Ana, ¿qué hace? Ana confía. Ana se da cuenta que el único que puede ayudarla, el único que puede resolverle su vacío, es el Señor de los ejércitos, es el Dios de Israel. Entonces aprovecha ese acercamiento y lo que hace es que se pone a orar con fe. Y aquí la fe está en 2 fases. La primera, cuando se acerca a hablarle a Dios, cuando descarga toda su amargura, descarga toda su tristeza y confía y cree que hay alguien, aunque no pueda verlo, que la está escuchando y que tiene el poder de ayudarla y de socorrerla, y que no es una idea, que no es una creencia, sino que es un ser real que la escucha aún en medio de su amargura y de su dolor. Esa es la primera fase de la fe de Ana. Ana comienza a orar. ¿Cuál es el mecanismo de conexión con este ser maravilloso llamado Dios de Israel? La oración. Ana comienza a orar intensamente y de una manera más íntima, más profunda, como es en su corazón. Ana comienza a hablarle a Dios desde el corazón. Y es ahí cuando Elí, el sumo sacerdote de ese momento, cree que ella está borracha. Porque era la costumbre que en ese tiempo, en ese desorden espiritual, social, político que vivía Israel, pues existieran este tipo de personas que llevaban una religiosidad y una espiritualidad equivocada. Como vemos muchas veces que la piedad popular reemplaza la devoción y el verdadero significado de la vida espiritual del católico. Y Elí viene y la regaña y le dice: mujer, deja de estar borracha, vete. Y ella, muy respetuosamente, sabiendo que es el sumo sacerdote de Israel, representante del Dios al que ella está confiando su angustia, le dice: no, Señor, yo estoy hablando y descargando mi angustia al Señor, y le he pedido que me conceda un hijo, y si me lo concede, yo lo consagraré al servicio del Señor toda su vida, y será nazareno. No se le cortará el cabello, será doblemente consagrado al Señor. Fíjense que esto es muy importante, porque Ana lo que quiere es ser madre y quiere producirle al Señor, darle al Señor ese producto. Aunque lo anhela,
ella está dispuesta a entregárselo de vuelta al Señor y con una consagración especial, ser nazareno. Ella va a tenerlo durante el tiempo en que hasta que lo destete. Y luego de esa explicación, de esa aclaración, Elí la bendice. Le dice que el Señor te conceda lo que has pedido. Y lo que me llama la atención es esto, que Ana aplica la otra fase de la fe. Deja de estar triste, deja de amargarse, deja de angustiarse, va y adora al Señor, va y come y vive su vida tranquila porque cree que Dios va en algún momento del tiempo va a concederle su petición. No lo obliga, no lo compra, no sigue angustiada. Su fe, que la llevó a acercarse al único ser que podía realmente solucionarle el problema o su vacío, ahora la lleva a confiar y a ser paciente y a vivir su vida tranquila. Luego se va, se acuesta normalmente con el Caná y después de un tiempo, no fue enseguida que quedó embarazada, después de su tiempo, queda embarazada de Samuel. ¿Por qué? Y le pone ese nombre porque se lo he pedido a Dios. Eso es lo que significa Samuel. Lo desteta, ¿sí? No sube a Silo con Peniná, ni con sus hijos, ni con el Caná, los primeros años de vida de Samuel, sino que lo tiene hasta que lo desteta. Una vez que está ya para destetarse, va y se lo presenta al Señor, cumple su promesa, así como Dios hizo su parte, ella respetuosamente cumple la suya, porque sabe que está hablando con Dios, sabe que está hablando con el Señor, y que el Señor, que todo lo puede, la había escuchado, se había acordado de ella. ¿Esto qué significa? Había oído su petición, pero digamos que Dios tenía su plan, tenía su obra, y había escuchado y había escogido a esta mujer para ser la madre del primer profeta de Israel. El último de los jueces y el primero de los profetas de Israel, que serían muchísimos. Hasta cuando ya les dije, Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Juan es el más grande de todos los profetas, porque Juan es el que unge al más grande de los reyes de Israel y al último de los reyes de Israel bíblico. Jesús en el Jordán, siempre lo hemos dicho en este espacio, Jesús en el Jordán no es bautizado como queremos nosotros entenderlo. Jesús es ungido rey de Israel por el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento, su primo Juan. Lo unge con el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma y recibe la confirmación de reinado sobre Israel de parte del Padre, de la voz que sale de la nube o del cielo. Entonces aquí estamos empezando una etapa que va a finalizar con la muerte de Juan el Bautista. Y con Juan se cierra la era profética del Antiguo Testamento, que después va a cerrarse definitivamente el Viernes Santo en la cruz del Calvario, cuando Cristo diga todo está cumplido y entregue su Espíritu. Hasta ahí. Luego viene el sábado de gloria, que es el switch entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que empieza la mañana del domingo de resurrección, cuando nuestro Señor Jesucristo
asciende de los infiernos, resucitado y con su cuerpo glorioso. Entonces, este punto es importante identificarlo dentro del plan de salvación. Ana ha sido escogida por Dios por su corazón, que al igual que el de Ruth, es humilde, sabe y entiende que Dios es el único que puede resolverle sus problemas de raíz. Más nadie podía, no existían ni inseminación in vitro, ni existían procedimientos complejos de fertilización, no. Y contra todo pronóstico, Dios obra en Ana y le concede a Samuel. Samuel llega al templo y es presentado ante Elí, que lo recibe cuando Ana le recuerda que ella era la mujer que estaba orando y que él se había confundido, que estaba borracha, ¿no? Es así como Samuel llega a los ojos de Elí, y Elí, viendo la maravilla de Dios, la obra milagrosa de Dios, la obra portentosa de Dios en esta mujer sencilla, afligida en su momento, se inclina en adoración y toca la frente, o toca el suelo con la frente para adorar a Dios. Entonces podemos ver aquí que este primer capítulo, hermoso, maravilloso, nos habla acerca de 4 cosas principalmente. La primera, adorar a Dios. Ana es esposa de un hombre que adora a Dios, que respeta a Dios, que hace las cosas como Dios manda, como Dios ha ordenado. Y aunque tiene 2 esposas, que eso es lo que de pronto oscurecería un poco la vida del Caná, tiene una de sus esposas, es una mujer virtuosa, que su amargura no la llega a odiar a Peniná, no la llega a llenarse de rencor de Peniná, o de pronto tramar matarla o matar a alguno de sus hijos, sino que ella busca refugio es en Dios, su Salvador. Segundo, la fe. Fe, adoración, obediencia, fe y oración. Es lo que podemos sacar de este primer capítulo del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, que nos va a ir preparando para ir caminando e ir viendo cómo se desarrolla el profetismo en el Antiguo Testamento, y también cómo se va formando y desarrollando la monarquía en el pueblo de Israel, para la gloria. Para hacer un estudio más profundo de este capítulo, como siempre tenemos en este espacio, vamos entonces a hacer reflexión con textos auxiliares. Lo primero que vamos a ver es qué es la fe. Vamos a ver qué nos dice, cómo se define la fe. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 1. Versículos 1 nos va a decir qué es la fe. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos, palabra de Dios. Esta es la definición de fe. ¿Qué es la fe? Es tener certeza, es tener seguridad, plena seguridad, de que cuando nosotros nos dirigimos a Dios, cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, no se lo estamos haciendo al viento. Que Dios no es una creencia, es un ser real, es un ser que, aunque no lo podamos contemplar plenamente con nuestros sentidos, podemos ver su acción, podemos deducir a través de nuestra razón que existe Dios, que es real, y que cuando oramos y pedimos con fe, con certeza, y las cosas, como le pasó a Ana,
suceden no es por azar, no es por coincidencia, sino que es un ser real, inteligente y con voluntad para que haga posible aquello que estamos deseados o necesitados. Es tan claro el concepto de fe. Ana se acercó a Dios y desahogó toda su amargura, toda su tristeza en un ser que ella sabía plenamente que la estaba escuchando. Que era un ser tan poderoso, tan sublime, que la podía oír hasta en sus pensamientos, sin necesidad de expresar voz. Y luego fue capaz de tranquilizar su vida y de seguir viviendo a la espera, porque la fe tiene algo de espera. Y siguió viviendo, y siguió adorando a Dios, y siguió su vida, pero teniendo la certeza que en algún momento, dejando que Dios obrara según Él quisiera y como Él quisiera, iba Dios a darle lo que ella le había solicitado. Porque eso es lo difícil de la fe, no solamente de los católicos, sino de todos los creyentes. Queremos siempre manipular a Dios. Queremos siempre configurar a Dios a nuestra imagen, a nuestro acomodo, como nosotros quisiéramos. O sea, no nos dejamos llevar por Dios. No esperamos en, no nos maravillamos con la manera como Él actúa. Queremos controlarlo a través del diezmo, a través de las mandas. Y entonces no dejamos que Dios nos maraville, como maravilló a Ana cuando le concedió tiempo después a Samuel. Vamos a ver otro ejemplo de qué es fe, dicho por nuestro Señor Jesucristo. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 5 al 6. Los apóstoles pidieron al Señor: danos más fe. El Señor le contestó: si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Palabra del Señor. Ana tenía la fe de una semilla de mostaza. Muchas veces confundimos la semilla de mostaza, la fe y la semilla de mostaza la relacionamos por pequeña. No es por pequeña, es porque es la misma y no sufre modificación de su esencia, esté en el frío, esté en el calor, esté bajo presión o esté al aire libre. Siempre va a dar la semilla, va a dar la mostaza. Cuando Jesús asocia la fe que quiere que los apóstoles o los discípulos desarrollen, les está diciendo que su fe tiene que ser inmutable. Ana tenía una fe inmutable, porque después que le pidió a Dios a su hijo, fue y siguió con su vida, sabiendo que Dios en cualquier momento le iba a conceder lo que le había pedido ella. Y siguió adelante, y no sabemos realmente si al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 5 meses, al año, fue que salió embarazada. Pero ella siguió con su fe como una semilla de mostaza. Nuestra fe en Dios tiene que ser permanente, como la de Job. Nuestra fe no puede tambalear, no puede. Tiene que ser tan inmutable, tan dura, tan resistente, que no se mezcle, que no se alinee
que no pierda su esencia. ¿Para qué? Como le pasó a Ana, que le dijo a un árbol, desplántate y vete al mar. Cuando Ana le pide, siendo ella estéril, le pide un hijo al Señor, es como pedirle a un árbol, una mujer estéril, pedir un hijo, plántate en el mar donde no crece nada, donde no tiene lógica. Desde el punto de vista de Peniná, desde el punto de vista de pronto de Elcaná, que Ana le pidiera un hijo a Dios, era como pedirle a un árbol que se sembrara en el mar. Pero Ana fue firme y su fe fue como una semilla de mostaza, inmutable. ¿Y qué ocurrió? El árbol obedeció y un niño salió del vientre estéril de Ana. Fíjense qué hermoso cómo el Señor, cómo la palabra de Dios se aplica siempre, que el Señor no enseñó cosas vacías. Así debe ser nuestra fe, inmutable. El amor que sentimos por Dios no debe depender de si nos va bien en la vida o nos va mal. El amor de Dios debe ser, es, siempre, siempre, como una semilla de mostaza. Ahora, vamos a ver el poder de la oración. El arma que utilizó, o el medio que utilizó Ana para poder lograr tener a Samuel fue la oración. Fíjense, en un contexto donde su marido, su esposo, adoraba a Dios anualmente. Iba al lugar donde Dios había dicho que se le adoraba, obediencia. Y ella desarrolla una fe como una semilla de mostaza, espera en Dios que no se ve, pero que ella sabe que es un ser real. ¿Y cuál es el mecanismo que usa? La oración. Vamos a ver qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo sobre la oración. Vámonos ahí mismo al Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. La persistencia de la oración. Es la parábola de la viuda y el... Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Me imagino que Ana oraba y le decía, recordaba a Dios siempre, con fe, lo que le había solicitado. Les dijo, había en un pueblo un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Palabra del Señor. Entonces, digamos que la expresión de la fe es la oración constante. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Orando, estudiando y escuchando la palabra de Dios, viviendo conforme a lo que hemos pedido, como si ya lo hubiésemos recibido, siendo constantes. Cristo, que es el Hijo amado,
nos habla acerca del Padre. El Padre no es el juez malvado, pero le gusta al Señor ser, que le oren siempre, que vivamos adorándolo, dándole gracias, reconociendo nuestros pecados, bendiciendo a los que nos persiguen, aunque nos cueste, haciendo obras de misericordia. Hombre, viviendo la vida como Dios le agrada, metiéndonos en Dios. Y es difícil y duro en esta naturaleza humana, pero no es imposible, porque tenemos a Cristo, al Espíritu Santo, la ayuda de Mamita María, la protección de los ángeles. Pero tenemos que nosotros también ser perseverantes. ¿Cómo? Por medio de la oración. ¿Cómo fue que Ana logró llegar al corazón del Padre, llegar al corazón del Dios de Israel, del Dios de los ejércitos? A través de su oración, a través de su fe, a través de su perseverancia, logró que un árbol se plantara en el mar. Logró que una estéril tuviera un hijo. ¿Y qué hijo? El gran Samuel, el primer profeta de Israel. Vamos a ver qué nos dice también nuestro Señor Jesucristo, que nos sigue enseñando acerca de la oración. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 15. Vamos entonces, dice, sobre la oración. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. La oración no es un show, la oración no es un espectáculo. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Eso fue lo que hizo Ana. Ana estaba en el templo del Señor, estaba en la casa del Señor, donde el Señor estaba presente en el arca de la alianza. Ella no hizo un espectáculo, se fue a un rinconcito donde la estaba viendo obviamente Elí, y ahí habló con el Señor, le expresó su dolor, le expresó su angustia. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuando más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno, o del mal. Maligno o mal, del que hace el mal, de la fuente del mal que es el maligno. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Palabra del Señor. Para terminar, vamos a ver qué enseñan los apóstoles. Vamos a Santiago, capítulo 5,
capítulo 5, versículos del 13 al 18, el poder de la oración. Si alguno de ustedes está afligido, Ana estaba afligida, que ore. Ahí está, se cumple. Si alguno está contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, o sea, a los presbíteros, a los curas, para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Eso se llama el sacramento de la unción de los enfermos. Vean dónde está el sacramento de la unción de los enfermos. Es bíblico. Los unja con aceite y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. O sea, el sacramento de la unción de los enfermos sirve también como sacramento de confesión, de limpieza, de pureza de los pecados. Fíjense, este sacramento es santo y bendito, el de la unción de los enfermos, y no lo queremos porque hemos creado un mito sobre él, y es un sacramento muy bueno, muy santo. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor, pidiendo que no lloviera, o sea, le dijo a un árbol que se plantara en el mar, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo la oración es muy poderosa, pero si se hace con fe. ¿Y con qué fe? Con una fe inmutable, con una fe inquebrantable, con una fe que ve lo que se solicitó y que vive en pos de esa fe, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.